Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Sean bienvenidos a su programa Reflexión Dominical. En esta oportunidad quisiéramos hacer una breve reflexión en torno a la solemnidad de este domingo, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Acompáñenme. En esta oportunidad, la liturgia de la Iglesia nos invita a considerar el misterio de la Santísima Trinidad con diversos textos que nos hablan de este misterio de la vida íntima de Dios. Esto, pues, era imposible que el ser humano llegara a conocerlo, este ser o esta vida íntima de Dios, si Él no la hubiese revelado. Jesucristo nos habla del Padre, pero también nos habla del Espíritu Santo, que tiene características personales porque Él nos guía, Él nos aconseja, Él nos consuela. Una mera energía no puede hacer eso. Dios es tres personas, pero un solo Dios verdadero. Vamos a considerar algunas palabras que escuchamos hoy en la lectura del Evangelio tomado de San Juan en el capítulo 16, versículos del 12 al 15, que es la perícopa o el texto en la solemnidad de la Santísima Trinidad. En aquel tiempo, dice así el texto, Jesús dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se los comunicará a ustedes. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este texto de San Juan 16, 12, 15 es muy trinitario, porque Jesús habla de sí mismo, pero también habla del Padre, habla del Espíritu Santo, que son una unidad en plena comunión. Por eso es que dice Jesús frases como: todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso yo les digo que el Espíritu Santo tomará de lo mío, porque Él les comunicará aquello que yo tengo. Pero lo que Él tiene, Jesús, es lo mismo que también tiene y es el Padre. Y el Espíritu Santo toma de ambos. Por lo tanto, hay una unidad. No es que sean tres dioses diferentes, no es una triada de dioses en la que creemos nosotros los cristianos, sino en una trinidad de personas que es una sola unidad. El ejemplo tal vez no vale, pero nos acerca un poco, aunque vuelvo a advertir, no vale al 100% porque tiene sus diferencias, pero analógicamente, es decir, parecidamente, como nos dice la teología y también la enseñanza de la Iglesia, podríamos decir que podríamos considerar algunos ejemplos, como el de la mano, por ejemplo. En la mano hay 5 dedos. Ninguno es la mano entera, sino que los 5 dedos junto con la palma es una sola mano. Pero cada dedo es único. También la palma, podríamos decir, no es lo mismo que ninguno de los 5 dedos. Pero no hablamos de 5 manos diferentes, sino de una sola. Claro, el ejemplo, como vuelvo a repetir, tiene sus imperfecciones, porque estamos hablando de un ejemplo físico, y Dios no es alguien físico, Dios no es alguien material, pero algo entendemos, esa unidad tan profunda que tiene la Trinidad divina y al mismo tiempo esa unicidad, porque es único Dios, es único en su naturaleza, pero triple en su persona, porque hay 3 personas. Este es el gran misterio de la Trinidad. Hoy quisiéramos detenernos a considerar entonces estas palabras que hemos escuchado de San Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, y también un poco rumearlas espiritualmente a través de una lectura orante, una lectura meditativa, que pues nos pueda ayudar a considerar aspectos de nuestra vida y que pueda iluminar nuestra vida
espiritual y cristiana. Jesús ha comenzado diciendo: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Hay aquí una primera frase: aún tengo muchas cosas que decirles. Dios en Cristo y en la Trinidad Beatísima tiene tantas cosas que decirnos. Él quiere siempre hablarnos al corazón, a nuestra mente. Él quiere manifestarse siempre. A veces puede parecernos que Dios no nos habla o que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Él tiene tantas cosas que decirnos. Sin embargo, nos ha advertido: todavía no las pueden comprender. Muchas de nuestras frustraciones espirituales se deben al hecho que a veces no nos sentimos escuchados por Dios. No nos sentimos ni nos sabemos correspondidos con nuestras oraciones porque pareciera que Dios calla, que Dios no nos habla. Pero no es el problema de entrada nuestro, que a veces puede ser que sí, pero no siempre esto es así. A veces nuestras oraciones no tienen una respuesta quizás inmediata, no tanto porque Dios no tenga algo que decirnos, sino porque quizás eso que nosotros queremos escuchar de Dios quizá no es el momento oportuno. Por eso Jesús llega a decir: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Es decir, la verdad que procede de Dios, que es la verdad plena, tiene un momento, tiene una especie de kairos, es decir, un momento oportuno. Eso significa kairos, momento oportuno. Muchas veces no es nuestra culpa, no es que nuestra oración sea inútil, no es que nuestra oración sea mala, sino que no es el momento oportuno para que Dios se manifieste, para que Dios nos hable. Por eso es que Jesús nos dice: todavía no las pueden comprender esas cosas que yo les he dicho. ¿Y por qué no las podemos comprender? No solamente esto es una especie de incapacidad o se debe a una incapacidad, mejor dicho, de índole intelectual. No, sino que tiene que ver que no es el momento porque quizá todavía no tenemos un nivel espiritual para que Dios nos hable de ese tipo o de esas cosas. O quizá muchas veces no hemos atravesado una circunstancia límite para comprender de mejor manera ese mensaje de Dios. O quizá nos hace falta atravesar ciertas situaciones, ciertas circunstancias, tener ciertas experiencias para llegar a entender de mejor manera el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ciertas personas les han dicho muchas cosas, les han aconsejado? Quizá a veces la vida también les ha demostrado que no tienen que seguir en tal o cual camino, pero no terminan de entender ese mensaje. Solo cuando sucede un acontecimiento, a veces incluso muy lamentable, es que comienzan a ver la vida de otro modo y comienzan a ver con mucha claridad lo que Dios estaba diciéndoles con aquello, con esto otro, etc. Por eso, porque no es tanto por una incapacidad intelectual, sino que a veces quizás no es el momento, no tenemos quizás la madurez espiritual o no han pasado las circunstancias o las personas en nuestro alrededor, en nuestra vida, oportunas para que se dé también ese mensaje de Dios o para que nosotros, si se da ese mensaje de Dios, lo podamos captar de mejor manera. De allí la frase de Jesús entonces: tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Luego también se nos destaca el hecho de que Jesús habla de que Él tiene muchas cosas que decirnos. Es decir, Jesús quiere hablarnos al corazón. Dios quiere hablarnos al corazón. Él desea, tiene ese deseo amoroso de comunicar cosas y de comunicarse Él mismo. Solamente esto se entiende desde el amor. Esto podemos entenderlo, por ejemplo, en una situación muy cotidiana de nuestra vida. Cuando hay dos personas que se quieren, pues lo que buscan es conversar, lo que buscan es compartir tiempo. De hecho, cuando pasa demasiado tiempo que esa persona no contesta o no llama, la persona se siente mal. No me ha llamado, decimos a veces, porque
el llamar, el hablar, es también un signo del amor. Es un signo y una expresión del amar. Claro, es evidente que en muchos desamores este hablar se va poco a poco evaporando. Con este no hablar no me refiero a periodos muy largos que muchas veces pueden tener los amigos y que hasta cierto punto es pues válido y podríamos decir saludable, porque siempre cada persona necesita un tiempo de autonomía. Pero me refiero al hecho de el olvido total, a ese olvido que pareciera que ya la persona no existe para la otra persona. Bueno, pues Dios en Cristo nos ha hablado hoy diciéndonos, tengo muchas cosas que decirles. Aunque no es el momento, pero yo tengo muchísimas cosas que hablarles a su corazón. Pero por eso es tan importante tener esa disponibilidad de la escucha en nuestra oración, de la escucha en las realidades que nos pasan alrededor nuestro, en las personas, porque Dios nos puede hablar de una u otra manera. Luego aparece un elemento en donde podríamos decir que se presenta una cierta característica personal del Espíritu Santo. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo es el que guía hasta la verdad. Como bien sabemos, solo puede guiar a alguien que tiene una libertad, que es una persona. No nos puede guiar de entrada un objeto. Alguien podrá decir, hombre, pero las señales de tránsito no son una guía, un instructivo es una guía. Sí, en cierto modo, en un sentido amplio podríamos considerarlo que sí, pero aquí Jesús no está hablando tanto de esas guías mecánicas, sino podríamos decir, o de esas guías técnicas, sino de una guía más profunda, más interior, más personal. Él, por eso el pronombre personal, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad Santa, que Cristo la revela como revela al Padre, porque también dice que el Espíritu Santo tomará todo lo que tiene el Padre y Él va a revelar lo que está dentro de Él también, porque lo que es del Padre es también mío, dice Jesús. Entonces vemos aquí esa característica personal, de esa capacidad que tiene el Espíritu Santo de guiarnos hasta la verdad plena. La verdad plena siempre brota desde Dios y está en Dios. Y es lo que nos hace comprender muchas cosas que desde nuestras propias verdades humanas, de nuestras propias verdades alcanzadas por nuestra razón, no podemos encontrarle pleno sentido. Hay tantas cosas que nosotros pues no podemos entender, como ha dicho Jesús. Hay tantas cosas que nos causan preguntas, congojas. Y yo creo que en este domingo de la Trinidad Santa se nos está dando una gran clave para no perder la paz en nuestro corazón, porque todos tenemos diversas preguntas. Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a ir guiando hasta la verdad plena, poco a poco, para ir entendiendo por qué de ciertas situaciones. Creo que todos tenemos una infinidad de preguntas. Personalmente podríamos decir, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué es que yo tengo esta situación? ¿Por qué es que mi mamá me dijo esto o no me hizo esto? ¿Por qué mi papá hizo esto con nosotros, conmigo? ¿Por qué me pasó esta situación tan dolorosa cuando era un niño, cuando era niña? ¿Por qué es que no tuve este apoyo o esto otro? O en un sentido más comunitario podríamos decir, ¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta mentira? ¿Por qué suceden tantas injusticias? ¿Por qué el sufrimiento del inocente? ¿Por qué esta catástrofe? ¿Por qué esta situación trágica? Y así podríamos ir a una cantidad interminable probablemente de preguntas. Hay tantas preguntas que exigen de nosotros respuestas claras y contundentes. Pero lo cierto es que no siempre esto es así. Hay que tener cuidado entonces de caer en la tentación de la frustración cuando no entendemos todo. Muchas de las cosas quizás no las vamos a entender a totalidad, pero eso no significa que el amor de Dios no esté ahí, que la compañía de Dios no esté ahí.
Por eso dice Jesús, Él os irá guiando hasta la verdad plena. Porque mientras estamos en ese proceso, tenemos verdades no plenas, verdades parciales, verdades que nos causan una gran congoja. Y es válido que nos preguntemos, porque el ser humano, decía Santo Tomás de Aquino, tiene una tendencia natural hacia la verdad. Eso es algo natural. Por eso es que nos cuestionamos el porqué de tal enfermedad, el por qué a estas personas, el por qué me pasa esto a mí y por qué me pasa de esta manera. Tantas preguntas que muchas veces solo van encontrando respuesta a medida el tiempo va pasando. En la medida vamos escudriñando cada vez más en nuestra oración la voluntad de Dios. Y cuando llega ese momento oportuno, no nos olvidemos cómo comenzamos esta reflexión, con esas palabras de Jesús diciendo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender, porque hay un momento para cada verdad. Hay un momento para entender el porqué de tal o cual situación. Quizá en un primer momento no lo entendamos. Esto es importante tenerlo presente. Luego Jesús llega a decir, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. En esta comunión tan plena que es la Trinidad Santa, hay un compartir no solamente hacia ellos, es decir, ad intra, dice la Sagrada Teología, sino también ad extra, es decir, Dios no solamente se comunica entre Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que ha buscado comunicarse a los demás. Esta comunicación solo puede entenderse desde el amor. Dios no es aquel que se encierra en sí mismo, sino que se comunica hacia los demás. No solo comunica cosas, sino que se comunica a sí mismo. Hay una frase preciosa en el Evangelio, que cuando Jesús está hablando de la oración, dice que aquel que cree y ora, invoca a Dios, dice, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Es decir, que cuando abrimos nuestro corazón al espíritu de la oración, la Trinidad Santa puede bajar a nuestra interioridad. Y es lo que han hecho muchos santos, han vivido esa experiencia, esa relación profunda con la Trinidad, que no solamente comunica, vuelvo a repetir, sus mensajes, sus designios, su voluntad, que eso es muy importante, no lo vamos a negar, sino que se comunica la Trinidad a sí misma. Por eso, dice Jesús, Él les irá comunicando, porque todo lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu Santo nos comunica al Padre y nos comunica al Hijo, así como ellos se comunican entre sí. Que la Santísima Trinidad entonces, la cual siempre le invocamos en el Santo Rosario, en muchas de nuestras oraciones, cuando nos persignamos, cuando nos signamos, le invocamos para que venga en nuestra ayuda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Él nos ayude pues en nuestra vida a saber comunicarnos a los demás y también comunicar no solamente cosas, sino a nosotros mismos desde el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos.